Era un martes como cualquier otro. O al menos eso creía yo. Mi esposa y yo habíamos planeado una cena especial para celebrar nuestros 12 años juntos. Vino, música suave, esa comida que tanto le gusta. Todo era perfecto, hasta que dejó de serlo. Cuando por fin nos quedamos solos en la habitación, volvió a suceder. Esa sensación de pánico apoderándose de mí, mi cuerpo simplemente no respondía. Ya era la tercera vez en un mes. Ella intentó disimular. Dijo que todo estaba bien, que también estaba cansada. Pero lo vi en sus ojos. Decepción. Duda. ¿Todavía le atraigo? ¿Hay otra persona? Preguntas que nunca verbalizó, pero que estaban ahí, suspendidas entre nosotros dos en ese silencio incómodo. Esa noche, esperé a que se durmiera y fui a la sala. Abrí la computadora portátil y escribí algo que nunca pensé que tendría que buscar. ¿Por qué ya no puedo tener erecciones? Descubrí que no estaba solo, que hay más de 25 millones de brasileños pasando por el mismo problema. Hombres de todas las edades. Lo que realmente me asustó fue darme cuenta de que mi problema había comenzado mucho antes de esa noche. Comenzó cuando mi deseo sexual disminuyó gradualmente, tan lentamente que ni siquiera me di cuenta, como una fuga silenciosa que solo notas cuando la casa ya está inundada. Y lo más sorprendente, descubrí que 6 alimentos específicos cambiaron completamente mi vida. 6 cosas simples que ya tenía en casa, y ni siquiera imaginaba su poder. Fue entonces cuando comprendí que el problema no era psicológico, como había pensado durante tanto tiempo. Era mucho más sencillo que eso. Lo sé, parece imposible de creer. Yo tampoco lo creí al principio. Por eso quiero contar exactamente cómo salí de esa pesadilla silenciosa que estaba destruyendo poco a poco mi matrimonio y mi autoestima. Una solución que no implicó pastillas azules, bombas, inyecciones ni terapias carísimas. Lo que voy a compartir ahora es personal, íntimo. Es algo que nunca pensé que diría en público. Pero si estás viendo esto, probablemente estés pasando por el mismo infierno silencioso por el que yo pasé. Y mereces saber que hay una salida. Mira, antes de que todo esto empezara, llevaba una vida normal. Tengo 42 años, soy ingeniero y trabajo en una empresa mediana desde hace casi 15 años. Mi rutina era predecible. Levantarme temprano, desayunar a toda prisa, tráfico, reuniones, almorzar en la mesa de la oficina mientras respondía a correos electrónicos, más reuniones, tráfico de vuelta a casa, cenar con la familia, un poco de televisión y dormir. Nada muy diferente de lo que viven la mayoría de los hombres de mi edad. Conocí a mi esposa en la universidad. Salimos juntos durante 3 años antes de casarnos. Al principio, nuestra vida íntima era increíble. No éramos adolescentes, pero parecía que teníamos energía de sobra. Con el tiempo, como ocurre en cualquier relación larga, la frecuencia disminuyó un poco. Pero la calidad siempre estuvo ahí. Era algo que nos conectaba, que nos hacía sentir cercanos incluso en los días más ajetreados. Tenemos 2 hijos, una niña de 10 años y un niño de 7. Trajeron aún más alegría a nuestro hogar, pero también más responsabilidades, más facturas, más preocupaciones. El trabajo se volvió más exigente. Empecé a dormir menos, a hacer menos ejercicio, a comer peor. Pequeños cambios que se fueron produciendo poco a poco, sin que me diera cuenta del impacto que tendrían. Mi esposa también cambió. Después del nacimiento de nuestro segundo hijo, volvió al trabajo y empezó a cuidarse más. Gimnasio 3 veces por semana, alimentación equilibrada. Mientras tanto, yo ganaba unos kilos cada año, ignorando las señales que me daba mi cuerpo. Empecé a sentir más cansancio. Lo atribuí a la edad, al estrés, a las responsabilidades. Pensé que era normal.
que todos los hombres pasan por eso después de los 40. Mi papá nunca me habló de estos temas. Mis amigos solo hacían bromas cuando el tema surgía en alguna conversación de bar. En realidad, nadie habla seriamente de esto. La primera señal apareció hace aproximadamente un año. Una noche, después de un día particularmente estresante en el trabajo, simplemente no pasó nada. Mi esposa fue comprensiva. «Está bien, estás cansado», me dijo. Y la verdad, estaba agotado. No le di mucha importancia, pero luego volvió a pasar. Y otra vez, con intervalos cada vez más cortos. Empecé a evitar la intimidad. Inventaba excusas, mucho trabajo, dolor de cabeza, preocupación por los niños que podían despertarse. En el fondo, tenía miedo de volver a fallar, miedo de ver esa expresión en su rostro. El deseo también fue disminuyendo. Antes, bastaba con que ella pasara junto a mí con esa camiseta que me gusta, o con sentir su perfume cuando nos abrazábamos, y ya me emocionaba. Eso fue desapareciendo. Como si algo dentro de mí se estuviera apagando lentamente. Nuestra comunicación comenzó a cambiar. Hablábamos de los hijos, de las cuentas, de los planes de vacaciones, pero evitábamos hablar de nosotros, sobre lo que estaba pasando en nuestra habitación. El silencio fue creciendo entre nosotros. Un silencio pesado, lleno de cosas no dichas. Ella lo intentó varias veces. Compró lencería nueva, sugirió un fin de semana solo para nosotros dos. Intentó tener conversaciones sugerentes. Yo respondía con sonrisas tensas, besos rápidos, y siempre encontraba una manera de desviar la conversación. Cada intento frustrado aumentaba mi ansiedad por la próxima vez. Se convirtió en un ciclo. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba en una encrucijada. O enfrentaba el problema, o arriesgaba perder lo que habíamos construido juntos durante más de una década. No se trataba solo de sexo, se trataba de conexión, intimidad, confianza. Se trataba de sentirme hombre de nuevo. El día que realmente me hizo comprender la gravedad del problema fue cuando encontré a mi esposa llorando en el baño. No me vio llegar a casa temprano ese viernes. Cuando le pregunté qué pasaba, primero trató de disimular. Pero después de insistir un poco, las palabras salieron a borbotones. «¿Ya no me deseas? ¿He hecho algo mal? ¿Ya no te atraigo?» Las preguntas me golpearon como puñetazos. Lo peor es que no podía explicárselo. ¿Cómo decirle que el problema era mío, no suyo? ¿Cómo explicar algo que ni yo mismo entendía del todo? Esa noche, me prometí a mí mismo que buscaría ayuda. Pero la simple idea de sentarme frente a un médico y hablar de mi intimidad me aterrorizaba. O peor aún, imaginarme encontrándome con algún conocido en la sala de espera de un urólogo. En una ciudad pequeña como la nuestra, los rumores corren rápido. Fue entonces cuando empecé a investigar sobre el tema. Leí artículos médicos, foros de discusión, estadísticas. Descubrí que la disfunción eréctil afecta al 45% de los hombres mexicanos en algún grado, casi la mitad. Y, sin embargo, parece que nadie habla de ello. Es como si existiera una conspiración de silencio entre nosotros, los hombres. Cuanto más leía, más claro tenía que mi problema tenía nombre, causas y tratamientos. No era solo algo que estaba en mi cabeza, como intentaba convencerme. Los médicos llaman disfunción eréctil psicógena cuando el origen es psicológico, estrés, ansiedad, depresión, y disfunción eréctil orgánica cuando hay causas físicas, problemas vasculares, hormonales, efectos secundarios de medicamentos. En mi caso, sospechaba que era una mezcla de ambos: el estrés del trabajo, la ansiedad por el rendimiento que iba creciendo con cada intento frustrado, pero también el sedentarismo, la alimentación desequilibrada, el sobrepeso que había ido acumulando a lo largo de los años. Lo que más me asustó fue descubrir cómo un problema aparentemente solo sexual
afecta a todas las demás áreas de la vida. Mi autoestima estaba por los suelos. Empecé a sentirme inseguro en el trabajo, menos asertivo en las reuniones. La simple idea de que mis compañeros pudieran darse cuenta, de alguna manera, de que ya no era lo suficientemente hombre, me atormentaba, aunque sabía que era irracional. En casa, empecé a evitar el contacto físico con mi esposa. No solo en la cama, sino también los pequeños gestos cotidianos. Un abrazo en la cocina, tomarnos de la mano en el sofá mientras veíamos una película. Tenía miedo de que cualquier contacto pudiera llevar a una situación que no pudiera soportar. Nuestra conexión emocional también se resintió. Hablábamos menos, reíamos menos. Los momentos más difíciles eran cuando percibía su mirada de duda, como si estuviera tratando de descubrir si el problema era realmente físico o si simplemente ya no la amaba. O peor aún, si había otra persona. La confianza, construida a lo largo de los años, se estaba erosionando silenciosamente, día tras día. Una noche, después de otro intento frustrado, tumbado a su lado en la oscuridad, me di cuenta de que tenía lágrimas en los ojos. No había llorado desde el funeral de mi padre, 7 años atrás. Los hombres no lloran, ¿verdad? Eso es lo que siempre me habían dicho. Pero allí, en el silencio de nuestra habitación, con ella fingiendo dormir para no avergonzarme aún más, las lágrimas brotaron, silenciosas, pero reales. Fue entonces cuando comprendí que tenía que actuar. No solo por mi matrimonio, sino por mí mismo, por mi salud mental, por mi identidad, porque, quisiera o no, parte de mi identidad como hombre estaba ligada a mi sexualidad. No de una forma tóxica o machista, sino como una expresión natural de quién era. El punto más bajo llegó cuando mi hijo de 7 años me preguntó, durante el desayuno, ¿por qué mamá y yo ya no nos besábamos como antes? ¿Están peleados? Quiso saber, con esa inocencia y perspicacia que solo los niños tienen. Fue como un puñetazo en el estómago. Incluso nuestros hijos estaban notando el distanciamiento. Mi búsqueda de una solución comenzó como muchos viajes modernos, en Google. Pasé noches enteras investigando, leyendo estudios, artículos científicos, relatos de otros hombres. Algunas vías parecían prometedoras, otras eran claramente estafas que explotaban la desesperación de hombres como yo. Primero probé las soluciones más obvias. Compré vitaminas caras en tiendas de suplementos. El vendedor me aseguró, con un guiño cómplice, que funcionaban para todo el mundo. No funcionaron para mí. Probé un spray que prometía prolongar el placer. El único efecto fue una extraña sensación de hormigueo que no ayudó en nada. Llegué a comprar una famosa medicina azul a un amigo que tenía contactos en una farmacia. Sin receta, sin orientación médica. La tomé a escondidas en el baño, nervioso como un adolescente. Sí, funcionó, pero me dejó con un terrible dolor de cabeza y la cara roja como un tomate. Además, no era una solución real, era un parche temporal. Y la idea de depender de eso por el resto de mi vida, o tener que planear cada momento íntimo con horas de anticipación, me parecía deprimente. También intenté cambios en mi estilo de vida. Empecé a correr 3 veces por semana. Los primeros días, apenas podía completar una vuelta a la manzana sin parar para recuperar el aliento. Era frustrante, pero persistí. Poco a poco, mi resistencia mejoró. Dejé los refrescos y empecé a beber más agua. Reduje el consumo de alcohol los fines de semana. Estos cambios me aportaron algunos beneficios generales. Perdí unos kilos y tenía más energía durante el día. Pero el problema principal persistía. Quizás estaba mejor, pero lejos de estar resuelto. Finalmente, me armé de valor y pedí cita con un urólogo.
Elegí un médico en otra ciudad, a 40 minutos en coche, para minimizar las posibilidades de encontrarme con conocidos. Le dije a mi esposa que iba a resolver un asunto en el banco esa tarde. La consulta fue menos incómoda de lo que imaginaba. El médico, un señor de unos 60 años, tenía un enfoque directo y profesional que me hizo sentir más cómodo. Me hizo muchas preguntas sobre mis hábitos, el estrés y mi relación. Me pidió análisis de sangre para comprobar los niveles hormonales, la glucosa y el colesterol. Los resultados mostraron que mis niveles de testosterona estaban por debajo de lo ideal para mi edad. No eran críticamente bajos, pero sí lo suficiente como para afectar a mi libido y mi función sexual. El médico me explicó que era habitual en hombres de más de 40 años, especialmente con un estilo de vida sedentario y estrés crónico. Me ofreció dos opciones: tratamiento con medicamentos para la disfunción eréctil, que atacarían el síntoma pero no la causa, o un enfoque más holístico, centrado en elevar mis niveles hormonales de forma natural, mediante cambios en la alimentación, ejercicios específicos y suplementos naturales. Opté por el segundo enfoque, menos invasivo. El médico me entregó una lista de alimentos que favorecen de forma natural la producción de testosterona: huevos, especialmente la yema, nueces y semillas, ricas en zinc y grasas saludables, carne roja magra, en pequeñas cantidades, vegetales crucíferos como el brócoli y la col, aceite de oliva virgen extra y pescados grasos como el salmón y las sardinas. También me recomendó suplementos específicos: zinc, magnesio, vitamina D y algunos extractos de plantas que se utilizan tradicionalmente para equilibrar las hormonas masculinas. Mencionó específicamente la maca peruana, el Tribulus terrestris y el Sao palmetto. Seguí el plan durante unas semanas con resultados modestos. Estaba mejor, sí, pero aún no era lo que esperaba. Fue entonces cuando, investigando más sobre los suplementos recomendados, encontré un artículo sobre una fórmula específica que combinaba varios de estos ingredientes en proporciones optimizadas. El artículo mencionaba estudios clínicos y explicaba en detalle cómo actuaba cada componente en el organismo masculino. Hablaba de cómo el ácido alfa-lipoico mejoraba la sensibilidad a la insulina, cómo el Tribulus terrestris podía aumentar de forma natural los niveles de testosterona y cómo el extracto de palma enana americana beneficiaba la salud de la próstata. Con cierto escepticismo, pero también con una pizca de esperanza, decidí probarlo. ¿Qué tenía que perder, después de todo? Ya había probado tantas cosas sin éxito. Mientras esperaba la llegada del suplemento, intensifiqué el ejercicio físico y seguí rigurosamente la dieta recomendada por el médico. Empecé a dormir mejor y a establecer una rutina más regular. Instalé una aplicación de meditación en mi celular y empecé a dedicar 10 minutos al día a calmar la mente. También tomé una decisión importante. Hablé abiertamente con mi esposa sobre el problema. Fue una de las cosas más difíciles que he hecho. Nos sentamos en la terraza una noche después de que los niños se durmieran. Mi corazón latía como si fuera a salírseme por la boca. Pero finalmente las palabras salieron. Le conté sobre las citas médicas secretas, sobre los exámenes, sobre mis intentos frustrados de resolverlo por mi cuenta. Le expliqué que el problema no tenía nada que ver con ella, con mis sentimientos hacia ella, con su atractivo. Era un desequilibrio físico, agravado por factores psicológicos. Para mi sorpresa, no mostró decepción ni enojo por haberle ocultado todo eso. En cambio, vi alivio en sus ojos. Alivio por comprender finalmente lo que estaba pasando, por saber que no era culpa de ella, que no estaba teniendo una aventura, que nuestro matrimonio no se estaba desmoronando por las razones que ella temía. Prometimos afrontarlo juntos, como compañeros. La simple conversación ya alivió parte de la presión psicológica que sentía.
Ya no tenía que fingir, inventar excusas, vivir en constante ansiedad. Cuando finalmente llegó el suplemento, examiné cuidadosamente el envase. Diseño discreto y profesional, sin imágenes llamativas ni promesas exageradas que gritaran, «Esto es para hombres con problemas sexuales». Solo un nombre, Alfa Vita, y la descripción, fórmula avanzada para el apoyo de la testosterona. Leí atentamente la composición, maca peruana, ácido alfa-lipoico, extracto de palma enana americana, fenogreco, forscolina, silimarina, tribulus terrestris y extracto de pimienta negra para mejorar la absorción. Casualmente, eran prácticamente los mismos ingredientes que había mencionado el urólogo, pero combinados en una sola cápsula, en las proporciones aparentemente ideales según los estudios que había leído. La recomendación era tomar 2 cápsulas al día, preferiblemente con el desayuno. Empecé el tratamiento sin crear expectativas exageradas. Al fin y al cabo, ya me había decepcionado antes con otros intentos. En los primeros días no noté ninguna diferencia, lo cual era de esperar. Los suplementos naturales suelen tardar tiempo en acumularse en el organismo y producir efectos. Al cabo de unas 2 semanas, empecé a notar algunos cambios sutiles. Lo primero que noté fue más energía al despertarme. Antes, me arrastraba de la cama y necesitaba al menos 2 cafés para funcionar. Ahora me despertaba de forma natural, a menudo incluso antes de que sonara el despertador. En las carreras matutinas que había incorporado a mi rutina, podía correr más lejos, más rápido y con menos esfuerzo. En el trabajo, mi concentración mejoró. Podía pasar horas concentrado en una tarea sin esa sensación de confusión mental que se había vuelto tan habitual. Alrededor de la tercera semana, noté algo interesante. Empecé a tener sueños más vívidos por la noche. Y, por primera vez en muchos meses, me desperté algunas mañanas con esa sensación tan común en la juventud. Una erección matutina espontánea. Para muchos hombres, esto puede parecer trivial, incluso inconveniente a veces. Para mí fue como redescubrir una parte de mí mismo que creía haber perdido para siempre. Mi esposa notó los cambios en mi estado de ánimo y mi energía. Comentó que parecía más alegre, que sonreía más. Nos tocábamos con más frecuencia, nada sexual todavía, solo pequeños gestos de cariño que habían desaparecido de nuestra rutina. Un beso de despedida por la mañana que duraba unos segundos más. Un abrazo espontáneo mientras ella lavaba los platos. Cogidos de la mano mientras veíamos la televisión. Fue hacia el final del primer mes cuando decidimos volver a intentarlo. Planeamos una cena especial en casa un viernes. Les pedí a mis padres que se quedaran con los niños. Cocinamos juntos, abrimos una botella de vino. Hablamos de todo menos del problema. Éramos solo una pareja disfrutando de la compañía del otro. Cuando finalmente fuimos a la habitación, no había esa presión abrumadora de los intentos anteriores. Acordamos que solo estaríamos juntos, sin expectativas. Si sucedía, genial. Si no, estaríamos bien de todos modos. Y sucedió. No fue como en las películas, con fuegos artificiales y música dramática de fondo. Fue real. A veces un poco torpe después de tanto tiempo, con momentos de risa nerviosa, pero fue genuino, conectado, y funcionó. Por primera vez en más de un año, me sentí completo de nuevo. No solo físicamente, sino emocionalmente. En las semanas siguientes, continué con la suplementación diaria de Alfa Vita, manteniendo también los cambios en la alimentación y el ejercicio regular. Los resultados siguieron mejorando gradualmente. No solo en el aspecto sexual, sino en todos los aspectos de mi vida. Mi estado de ánimo era más estable, mi sueño más profundo y reparador. En el trabajo, volví a sentir confianza para dirigir reuniones, proponer ideas
y afrontar retos. En casa, estaba más presente, más involucrado con los niños y más conectado con mi esposa. Busqué comprender mejor cómo funcionaba en mi cuerpo esa combinación específica de ingredientes. El Tribulus terrestris y la maca peruana son conocidos por su efecto sobre el equilibrio hormonal masculino, ya que pueden aumentar los niveles de testosterona libre en sangre. El Sao palmetto beneficia la salud de la próstata, que desempeña un papel importante en la función sexual. El ácido alfa-lipoico es un potente antioxidante que mejora la sensibilidad a la insulina, lo que afecta positivamente a los niveles de energía y al metabolismo. La fórmula no era mágica, no me convirtió en un superhombre de la noche a la mañana, pero le proporcionó a mi cuerpo los nutrientes específicos que necesitaba para restablecer su equilibrio natural. En combinación con los cambios en el estilo de vida, creó un efecto sinérgico que fue mucho más allá de la simple función sexual. Lo más sorprendente fue darme cuenta de cómo algo aparentemente físico y mecánico, como la capacidad de tener y mantener una erección, estaba profundamente conectado con aspectos emocionales, psicológicos y relacionales de mi vida. A medida que este aspecto mejoraba, otros florecían de forma natural. También me di cuenta de que muchos de los ingredientes de alfa-beta eran, en realidad, alimentos o extractos de alimentos que consumimos normalmente, pero en concentraciones mucho menores. La maca es un tubérculo consumido durante siglos por los pueblos andinos. El tribulus es una planta utilizada en la medicina tradicional de varias culturas. El Sao palmetto proviene de una palmera nativa de América. Comprendí que parte de mi problema tenía su origen en la alimentación moderna, procesada y pobre en nutrientes esenciales. Al complementar estos elementos específicos y mejorar al mismo tiempo mi dieta general, solo estaba devolviendo a mi cuerpo lo que necesitaba naturalmente para funcionar correctamente. Han pasado 6 meses desde que empecé a tomar alfa-beta e implementé los cambios en mi estilo de vida. Mirando atrás, me cuesta reconocer al hombre que era. No solo físicamente, ya que he perdido 12 kilos en este periodo, sino sobre todo en términos de actitud, energía y presencia. La transformación se ha producido en varias dimensiones de mi vida, algunas que esperaba y otras que me han sorprendido por completo. En el aspecto físico, además de la pérdida de peso, gané masa muscular gracias al ejercicio regular. Mi piel mejoró, parecía más firme y con más vida. La gente en el trabajo comentaba que parecía más joven, sin saber exactamente qué había cambiado. Mi médico, en un chequeo reciente, quedó impresionado con la mejora en mis niveles de colesterol, glucosa y presión arterial. La cuestión sexual, que fue el detonante inicial de todo este viaje, se estabilizó de una manera que no creía posible. No se trataba solo de poder tener relaciones, sino de redescubrir el deseo, la conexión, la espontaneidad. Mi esposa y yo estábamos más unidos que nunca, incluso en los primeros años de nuestra relación. Descubrí que, paradójicamente, cuando dejé de preocuparme obsesivamente por el rendimiento sexual y me centré en el bienestar general, la cuestión sexual se resolvió casi como un efecto secundario positivo. Alfa-beta me proporcionó los nutrientes necesarios, pero el verdadero cambio vino del enfoque holístico: cuerpo, mente y relación. En el trabajo, volví a ser el profesional seguro que una vez fui. Asumí nuevos proyectos, propuse ideas innovadoras, volví a disfrutar de los retos diarios. Mi jefe notó el cambio y me llamó para hablar sobre oportunidades de crecimiento en la empresa. Un ascenso que me parecía imposible hace unos meses, ahora parecía estar a mi alcance. Con mis hijos, me volví más presente y enérgico. En lugar de desplomarme en el sofá agotado después del trabajo, empecé a jugar al balón con mi hijo en el jardín y a participar en los juegos de mi hija. Los fines de semana proponía salidas al aire libre, caminatas, ciclismo en familia. Los niños comentaban que
Papá está más guay. Palabras sencillas que tenían un profundo significado para mí. Uno de los aspectos más sorprendentes fue el impacto en mi salud mental. Esa niebla de ansiedad constante que se cernía sobre mí se disipó gradualmente. Los pensamientos negativos sobre mí mismo, mi cuerpo, mis capacidades, fueron sustituidos por una sensación de gratitud y posibilidad. Empecé a practicar la meditación con regularidad, algo que antes habría ridiculizado como cosa de hippies. Mi esposa también experimentó su propia transformación en este proceso. Al ver mi dedicación por mejorar, ella también implementó cambios en su rutina. Empezamos a cocinar juntos comidas saludables y a correr juntos los sábados por la mañana. Nuestra comunicación se profundizó. Hablábamos de sentimientos, miedos, sueños, cosas que habían quedado enterradas en el ajetreo del día a día y en el silencio incómodo que se instaló entre nosotros durante el periodo más difícil. Un momento particularmente significativo ocurrió cuando, después de una conversación particularmente profunda sobre nuestras inseguridades, ella confesó que también sufría de sus propios problemas de autoestima, que mi dificultad sexual la había hecho cuestionar su propio atractivo, su feminidad, que ella también tenía dudas y miedos que nunca había compartido. Esta revelación creó un nuevo nivel de intimidad entre nosotros. Nos dimos cuenta de que estábamos sufriendo en silencio, uno al lado del otro, cada uno perdido en sus propios miedos, cuando podríamos estar apoyándonos mutuamente. El proceso que comenzó como una búsqueda de mi masculinidad perdida, acabó revelándose como un redescubrimiento de nuestra humanidad compartida, vulnerable e imperfecta. Con el tiempo, la suplementación con alfa-beta se convirtió en solo una parte de mi rutina de bienestar, no en el centro de ella. Seguí tomándolo regularmente, pero ya no le atribuía poderes mágicos. Comprendí que el suplemento proporcionaba nutrientes importantes, pero que el verdadero cambio provenía de un conjunto de factores: una dieta equilibrada, rica en alimentos naturales, ejercicio regular, sueño adecuado, manejo del estrés y comunicación abierta con mi pareja. Empecé a compartir mi experiencia con amigos cercanos. Al principio, era difícil abordar un tema tan íntimo y cargado de tabúes, pero a medida que me abría, me daba cuenta de que no estaba solo. Un amigo del gimnasio me confesó que llevaba años enfrentándose al mismo problema y que nunca se había atrevido a buscar ayuda. Un compañero de trabajo, después de unas cervezas en un happy hour, me reveló que su matrimonio estaba en crisis por la misma razón. Me di cuenta de que había una epidemia silenciosa de hombres que sufrían en silencio por cuestiones que podían abordarse y tratarse. Hombres atrapados en estereotipos de masculinidad que les impedían admitir su vulnerabilidad, buscar ayuda y hablar abiertamente sobre su salud sexual y emocional. Algunos de estos amigos, inspirados por mi visible transformación, comenzaron sus propios viajes. Les recomendé alfa-beta a algunos, pero siempre enfatizando que el suplemento era solo una parte de la solución, que debía ir acompañado de cambios más amplios en el estilo de vida y la forma de pensar. Uno de los momentos más gratificantes fue cuando mi amigo Paulo, que se había separado de su esposa, después de años de luchar contra la disfunción eréctil sin tratar, logró reconciliarse con ella después de seguir un camino similar al mío. Me llamó emocionado para contarme que lo estaban intentando de nuevo, que la comunicación se había restablecido y que la intimidad estaba volviendo poco a poco. Al reflexionar sobre todo este viaje, me doy cuenta de que lo que comenzó como una búsqueda para arreglar una función corporal específica, acabó convirtiéndose en una renovación completa de mi vida. He redescubierto no solo mi sexualidad, sino también mi vitalidad, mi conexión con mi familia, mi pasión por el trabajo, mi capacidad de estar presente y comprometido con el mundo.
El problema que inicialmente me hizo sentir menos hombre acabó llevándome a una comprensión más profunda y madura de lo que realmente significa ser un hombre en el sentido completo, no solo en términos de rendimiento sexual, sino como pareja, padre, profesional, amigo y ser humano. Hoy, 2 años después de iniciar este viaje, sigo tomando Alfa Vita como parte de mi rutina diaria de bienestar. Ya no es un medicamento para un problema, sino un suplemento que respalda mi estilo de vida saludable. Mi esposa bromea diciendo que ha sido la mejor inversión que hemos hecho, no solo por los beneficios directos, sino por todo lo que ha desencadenado en nuestras vidas. Nuestra relación es más fuerte que nunca. No solo la intimidad física, que ha vuelto con una calidad que ni siquiera teníamos en los primeros años juntos, sino sobre todo la intimidad emocional. Hemos aprendido a ser vulnerables el uno con el otro, a comunicar nuestros miedos e inseguridades, a apoyarnos mutuamente en las dificultades. Recientemente, me ascendieron en el trabajo. El director mencionó específicamente mi energía renovada y mi actitud positiva como factores determinantes para la elección. Mis compañeros notan la diferencia. Uno de ellos comentó que parezco 10 años más joven que hace 2 años. Con mis hijos he construido una relación más cercana y presente. Mi hijo, que ahora tiene 9 años, me ve como un compañero de aventuras. Hacemos senderismo juntos, jugamos al fútbol, hablamos de sus intereses. Mi hija, de 12 años, comienza a afrontar los retos de la preadolescencia con un padre emocionalmente disponible para escucharla y apoyarla. Físicamente, me mantengo en forma. No tengo el cuerpo de un atleta olímpico, claro, pero estoy sano y lleno de energía. Mis exámenes médicos anuales muestran índices excelentes. Mi médico incluso me preguntó cuál era mi secreto, sorprendido por la transformación constante. Lo que más me impresiona, mirando atrás, es cómo un problema en un área específica de la vida, la sexual, estaba conectado con absolutamente todos los demás aspectos. Resolver esa cuestión desencadenó un efecto dominó de transformaciones positivas que nunca podría haber previsto. Sé que cada hombre que ve este video está en su propio camino, enfrentando sus propios desafíos. Quizás estés pasando exactamente por lo mismo que yo pasé. La desesperación silenciosa de sentir que tu cuerpo no responde como antes, la vergüenza de no poder satisfacer a tu pareja, el miedo de que eso signifique el fin de tu relación o de tu identidad como hombre. O tal vez solo estás empezando a notar los primeros signos, la disminución gradual del deseo, la dificultad ocasional que atribuyes al cansancio o al estrés, la tendencia creciente a evitar situaciones íntimas por miedo a fallar. Quiero que sepas que no estás solo, que millones de hombres pasan por esto, que no es culpa tuya, que no define quién eres como hombre, pareja o ser humano. Y, lo más importante, que hay una solución. La disfunción eréctil no es un problema puramente físico ni puramente psicológico. Es una afección compleja que involucra hormonas, circulación sanguínea, sistema nervioso, salud mental, relaciones y estilo de vida. Abordar solo uno de estos aspectos rara vez da resultados duraderos. Por eso, el enfoque que me funcionó fue tan integral. Suplementos naturales con Alfa Vita para proporcionar los nutrientes específicos que mi cuerpo necesitaba, combinados con ejercicio, una dieta equilibrada, reducción del estrés y comunicación abierta con mi pareja. Si estás en la misma situación en la que yo estaba, mi consejo es, no esperes. No dejes que el problema se agrave, minando tu autoestima y tu relación día tras día. No intentes ocultarlo o ignorarlo, esperando que simplemente desaparezca por sí solo. Busca información de calidad. Habla con un médico de confianza. Sé honesto con tu pareja sobre lo que está pasando. Y considera un enfoque holístico,
que trate no solo los síntomas, sino las causas fundamentales del problema. Para mí, Alpha Beta fue un componente esencial de esa solución. La combinación específica de maca, Tribulus terrestris, palma enana americana, ácido alfa-lipoico y otros ingredientes naturales proporcionó exactamente lo que mi cuerpo necesitaba para restablecer su equilibrio natural. No estoy diciendo que vaya a funcionar exactamente igual para usted. Cada organismo es único y lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra. Pero si está buscando un enfoque natural, basado en ingredientes con siglos de uso tradicional y respaldado por estudios modernos, puede valer la pena probarlo. Lo más importante es dar el primer paso, reconocer que hay un problema y que te mereces resolverlo. No solo por tu vida sexual o tu relación, sino por tu bienestar general, tu salud física y mental, tu capacidad para estar plenamente presente y comprometido en todas las dimensiones de tu vida. Mi transformación comenzó con una decisión sencilla: no aceptar como permanente una condición que estaba destruyendo aspectos importantes de mi vida. No dejar que el silencio, la vergüenza y el miedo me impidieran buscar ayuda, y estar dispuesto a mirar el problema de manera integral, no solo como una cuestión mecánica de funcionar o no funcionar. Hoy miro atrás y apenas reconozco a aquel hombre perdido, frustrado y cada vez más aislado que era. El camino no ha sido fácil. Ha habido momentos de duda, de frustración, de querer rendirme, pero cada pequeño avance me daba fuerzas para seguir adelante. Si mi historia te ha llegado, si te has reconocido en mis palabras, quiero que sepas que hay esperanza, que puedes redescubrir no solo tu función sexual, sino tu vitalidad, tu confianza, tu capacidad de conexión. Cabe mencionar que no soy médico ni especialista en salud. Solo soy un hombre común que encontró una manera de superar un problema que afecta a millones de nosotros. Comparto mi experiencia con la esperanza de que pueda ayudar a otros a encontrar sus propias soluciones. Si quieres conocer Alpha Beta y ver si puede serte útil como lo fue para mí, el enlace está en el comentario fijado de este video. No es una solución mágica, como he explicado, fue parte de un enfoque más amplio, pero para mí fue el catalizador que inició toda una transformación. Independientemente del camino que elijas, recuerda, no estás solo en este viaje. Y el primer paso para resolver cualquier problema es admitir que existe y decidir enfrentarlo. Gracias por escuchar mi historia. Si estás pasando por algo similar, espero sinceramente que encuentres el camino de vuelta a ti mismo, tal y como yo lo encontré. Si quieres saber qué utilicé, el enlace está en el comentario fijado.